No, yo creo que la vieja izquierda es una izquierda que está reducida a la nostalgia. Ya no se habla de guerrilla, ya no se habla de terrorismo, ya no se habla de guerra nacional popular y prolongada como ellos la mencionaban, ya no se habla del Che Guevara, salvo para exhibirla en camisetas y remeras y que tienen una función mucho más estética que ideológica. Un saludo enorme. Hoy estamos en un horario atípico, pero era necesario poder compaginar de tal manera las disposiciones que poseíamos el día de hoy para que pudiese estar presente nuestro querido y gran amigo Nicolás Márquez, porque sabemos que tiene una agenda sobrecargada, sabemos que está trabajando 25 horas al día, porque ya no le alcanzan solo las 24, y aún así, con su enorme generosidad que tanto lo caracteriza, nuevamente se hace presente en este humilde canal. Hoy justamente lo hemos convocado porque además de que está en plena etapa de presentación de su nueva obra, creo que es una de las obras más importantes que ha realizado, estamos próximos a una fecha que es importante, que toca la sensibilidad del pueblo argentino, que es el 24 de marzo. Una fecha que pareciera ser, al menos para cierta parte de la población, que está bastante digitada por ciertos espacios progresistas, donde se cuenta una determinada verdad sin contar todo el suceso histórico, sin contar todo lo que realmente acaeció. Y en este sentido es recurrente ver que estos espacios de adoctrinamiento no suelen encontrar una campana en contra, o al menos no es la regla. Sin embargo, aparece Nicolás Márquez, quien viene justamente a traer luz en este mundo de sombras. Profesor querido, ¿cómo se encuentra usted? Hola Horacio, bueno, muchas gracias por darme la posibilidad de llegar a tu público en una fecha como esta que está muy relacionada con mi último libro, así que gracias por permitirme hablarle a la gente y de alguna u otra manera difundir el trabajo. Mirá, para mí todos los 24 de marzo son relativamente similares. Este es un 24 de marzo, yo podría decir, con algunos condimentos, porque originales, porque la gente no sé hasta qué punto van a ser actos públicos, las hordas izquierdistas y el gobierno y los actos oficiales por la cuestión de la cuarentena, a pesar de que ellos no la cumplen, la cumplen a cuentagotas de vez en cuando, de manera selectiva. El velorio de Maradona fue un poco un ejemplo de eso. Pero yo saqué un libro que salió en diciembre, es muy reciente, que es este, y cuya tesis es que en la Argentina lo que se vivió fue una guerra civil. Argentina no vivió un genocidio, no vivió un terrorismo de Estado, no vivió una cacería de brujas indiscriminada. Lo que vivió fue una guerra civil. Dentro de esa guerra civil que desataron las organizaciones guerrilleras, el ERP, los montoneros, fundamentalmente a partir de los años 70, de 1970, por sobre todas las cosas. Eso fue increyendo, se intentó combatir a la guerrilla de manera institucionalizada durante la presidencia de Lanusse, con Cámara Federal Penal instituida, con jueces independientes, con garantías, con juicios, con defensores, etcétera, etcétera. Y todo ese sistema, mediante el cual se intentó contener al terrorismo y a la guerrilla, no funcionó. Primero porque no alcanzaba para contener semejante derramo de sangre, y segundo porque cuando asume Cámpora deroga la legislación que condenaba los delitos de guerrilla y sedición, y además porque Cámpora deroga a la Cámara Federal Penal, la deja sin efecto. Y a los que estaban presos, como consecuencia de los juicios que esa Cámara Federal Penal llevó adelante, fueron todos indultados y amnistiados. El país quedó indefenso, quedó a la deriva, quedó en una suerte de situación de anarquía, en una circunstancia en donde no se podía combatir a la guerrilla salvo por vía irregular o ilegal. Por eso el propio peronismo, que cometió esa tropelía, ya después, durante el gobierno de Perón y de Isabel Perón, lo que hizo el propio peronismo fue combatir a la guerrilla de manera irregular, creando
la AAA, la famosa AAA, que fue una organización paramilitar que tenía la función y la misión de combatir a los elementos radicalizados de la izquierda peronista de manera absolutamente desprovista de legalidad, valga la redundancia. Y después de eso, como no alcanzaba, como con la AAA no alcanzaba, es el propio gobierno peronista el que dice, bueno, vamos a combatirlos con las Fuerzas Armadas. Y ahí se emiten los famosos decretos de aniquilamiento de la subversión, que rezaba, le ordenaba a las Fuerzas Armadas entrar en operaciones de combate en el afán de aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Y la palabra aniquilamiento no es una palabra menor, la consigna no era asustar a los guerrilleros, no era amedrentarlos, era aniquilarlos. La palabra, como era una orden militar, esto debe analizarse y interpretarse dentro del reglamento de terminología castrense, era una orden militar. ¿Qué significa aniquilar? Aniquilar en la reglamentación militar en el diccionario castrense es la destrucción física y o moral del enemigo. Destrucción física y o moral del enemigo. Entonces, cuando ahora, y bueno, después por supuesto el desastre que era el gobierno de Isabel Perón y un montón de cosas que en todo caso después podemos charlar, pero era tal el caos que se vivía. Desde mayo del 74 el ERP había cooptado y copado la selva tucumana para llevar adelante una guerra de guerrillas en una experiencia rural, al estilo Vietnam o al estilo Sierra Maestra en Cuba, mientras los montoneros actuaban en zonas urbanas. El desastre y el caos era tal, los muertos caían en manada diariamente. Las irregularidades primero de la AAA y después a partir de los decretos de aniquilamiento también estaban vigentes. En ese contexto de desgobierno viene el golpe militar o la revolución militar, llámenle como quieran. Yo a veces no le digo golpe, porque golpe es como una suerte de fuerza que empuja a otra fuerza que se desplaza. Es como una especie de choque, una potencia, En cambio acá no hubo un solo tiro para derrocar a un gobierno. Lo único que hubo fue un desfile militar, pusieron presa a la presidente y la gente salió a las calles a festejar. Esto no es ni bueno ni malo, no es una reivindicación, es un hecho histórico, es un dato histórico. Por eso a veces yo digo, bueno, la palabra golpe me parece que suena demasiado violenta, habidas cuentas de lo pacífico y tranquilo que fue el episodio. Después podemos cuestionar al gobierno militar desde los 4 costados o desde los 16 costados. No, ese es el punto. El hecho concreto del 24 de marzo, y esto es interesante, el gobierno utiliza el 24 de marzo como fecha iniciática de algo. La realidad es que el 24 de marzo no fue el inicio, fue la culminación de un proceso de demoralización, de destrucción institucional y de desprecio por los derechos humanos, porque los derechos humanos no los respetaba ni la guerrilla marxista, ni la AAA, ni los militares. Y después del 24 de marzo, donde se produce el cambio de gobierno que la gente y los partidos políticos celebraron, esta situación continúa igual. Dejó de funcionar la AAA, porque López Rega, que era un poco el alma mater, el líder, el supuesto autor intelectual de todo esto, aunque era Perón el cabecilla, se escapó al exterior, hasta la década del 80 no se entregó, entonces la AAA dejó de funcionar. Entonces quedó la guerra dividida entre las Fuerzas Armadas versus la guerrilla terrorista. La guerra duró hasta el año 79, por eso mi libro va del 69 al 79. Esos 10 años, yo no me pongo a analizar la gestión del gobierno militar, económica, diplomática, no, nombro cosas que hay que nombrar en función de la guerra antisubversiva. Pero lo que sí me interesaba destacar es ese aspecto. El libro se llama La Guerra Civil Argentina y ya eso es una afirmación. En la Argentina hubo una guerra civil. Eso ya es una tesis. Entonces es provocativa y provocadora porque para el grueso de la opinión pública hablar de que en los 70 hubo una guerra civil es una rareza, sobre todo para los más jóvenes.
pero si leemos lo que pasó y si estudiamos lo que pasó, llegamos a la conclusión inequívoca de que hubo una guerra civil que ganaron las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, como dice Juan Bautista Joffre, no la ganaron las Fuerzas Armadas, la ganó el pueblo con las Fuerzas Armadas. Porque este tipo de guerras irregulares, guerras internas que se dan, las gana el sector que cuenta con el apoyo poblacional. Y la realidad es que la gente no apoyó a Montoneros, no apoyó a LERP, sino que apoyó a los militares. Eso es lo que les permitió salir triunfante. Después el gobierno militar fue un desastre, pero eso lo podemos discutir más tarde u otro día. Pero la realidad es que en lo estrictamente militar, los militares ganaron porque contaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas de la Nación. Entonces, causa de alguna manera mucha indignación ver cómo se falsea la historia, cómo se ocultan los crímenes guerrilleros, se ocultan los crímenes terroristas, se pone una fecha arbitraria para iniciar el conteo de lo que pasó, y además de todo esto, se sataniza y se exagera y se exacerban la represión militar de una manera tal que lo que se busca es que haya un demonio que oprimió al pueblo argentino por una cuestión de clase social. Eso no fue así, eso es absurdo, y eso es lo que se hace. Y además se insiste dentro de esta exageración con cifras absurdas refutadas en el libro de punta a punta, como por ejemplo que hubo 30.000 desaparecidos cuando la cifra oficial es de 6.348. Me van a decir, bueno, no importa, igual es un montón. Yo no discuto si es mucho o si es poco. Yo lo que digo es, este es el dato. Yo voy a los datos duros, después podemos discutir hasta las 6 de la mañana, pero si vamos a discutir con datos mentirosos, quintuplicados, inflados, minimizados, negados o agigantados, entonces no estamos discutiendo historia, estamos haciendo política con la historia. Y yo no soy un político, pero sí escribo sobre política. Y me parece que el libro sobre todo ahora que hay un recambio generacional, porque antes la derecha formaba parte de un grupo de gente de edad avanzada. Hoy que la derecha, y gracias a gente como vos, que se dedica todos los días a difundir y a defender determinados ideales e influye sobre mucha gente joven, hoy la derecha en la juventud es un montón, es muy numerosa. Sin embargo, siendo tan numerosa, no tienen un libro de dónde agarrarse, a dónde aferrarse para contrarrestar lo que se dice en los medios de comunicación. Entonces digo, bueno, yo saco este libro que creo que es mi mejor trabajo, porque estoy más maduro, porque tengo 45 años, porque viajé mucho, porque me ha tocado comprar libros y leer cosas que antes no tenía acceso. Entonces digo, voy a hacer este libro que me parece que, aprovechando que ahora es tan importante, tan grueso el número de jóvenes que se sienten inquietos y se sienten animados a acercarse para conocer de política, digo, bueno, este libro puede realmente ayudar. Y no es un libro para jóvenes, es un libro para todo el mundo. Pero yo lo saqué con esa pretensión, con que la gente más joven tenga una herramienta ultra documentada acerca de lo que pasó, que vaya en contraste con la historieta oficial y hegemónica respecto de lo que fue el 24 de marzo de 1976. Excelentísimo, Nicolás, y ha sido un excelente resumen en ese sentido, lo que realmente reivindica tu libro en cuanto a la verdad y la rigurosidad histórica. Hay una pregunta al respecto que yo quisiera hacerte, pero la voy a realizar recién al último, que es más tendiente a una cuestión más personal en tu trabajo en esta obra, porque me interesaría poder utilizar esta hora que tenemos aquí para conversar un poco, aprovechar tu generosidad, aprovechar tu intelecto para aprender algunas cuestiones específicas. Una de las preguntas que nos ha llegado, y es quizás la inquietud de muchos jóvenes y no tan jóvenes, es, en primer orden, la primera pregunta sería, si en efecto muchas veces cuando se habla de este golpe militar, se suele decir que en realidad no es posible hablar de guerra o de guerrilla o de un bando contra otro bando, por cuanto había una superioridad armamentística y logística por parte del ejército, siendo la cúpula de Montoneros y eventualmente el ERP simplemente jóvenes idealistas, que no tenían vínculos con el exterior, que no tenían financiamiento, que no tenían armas al mismo nivel que el ejército. Ante este tipo de relatos que parecieran ser el relato oficial, ¿qué respuestas darías vos en base a tus investigaciones, Nicolás?
Bueno, vamos por partes. Primero, la diferencia a nivel tecnológica entre un aparato militar y otro no le quita carácter de guerra. Vamos a ver. ¿Quién tenía mejor tecnología militar, Estados Unidos o Vietnam? ¿Quién tiene mejor infraestructura militar, Estados Unidos o Irak? ¿Quién tiene mejor, quién tenía mayor preparación tecnológica y militar? ¿La Argentina o Inglaterra en Malvinas? O sea, y lo mismo podemos hablar de Cuba. Los guerrilleros cubanos le ganaron a un ejército profesional que era el ejército de Fulgencio Batista en el año 59. En las guerras civiles, en realidad, el que gana es el que tiene consenso poblacional, no el que tiene mayor estructura militar. Por eso Estados Unidos perdió en Vietnam, porque los vietnamitas apoyaban al Vietcong, que era el grupo irregular que luchaba contra el ejército norteamericano. Como el ejército norteamericano no tenía consenso popular, perdió la guerra. ¿Quién tenía mayor estructura militar? ¿Francia o Argelia? Cuando o sea, esto no es un problema digamos, la guerra no se define en función de quién tiene mayor cantidad de armamentos, mejores preparaciones, mejor logística, mejor tecnología. Se dirime en función de la naturaleza del conflicto. Acá hay un conflicto entre ejércitos irregulares y ejércitos regulares. El ejército regular era el ejército institucional de las Fuerzas Armadas Argentinas y los irregulares eran los ejércitos que tenían las organizaciones subversivas. Pero me habías hecho una pregunta complementaria que me olvidé. No solo en términos en cuanto que muy bien has aclarado, en cuanto que se suele decir que, digamos, el bando guerrillero estaba disminuido en términos de tecnología, sino también que incluso nos han llegado esta pregunta en estos días por mensajes privados, que agradezco enormemente la presencia de todos y la inquietud que se ha mostrado en la juventud de la charla de hoy día, respecto más particularmente, más que el financiamiento internacional, si en esencia había intervención, entiéndase, de la Unión Soviética, de Cuba o de cualquier potencia extranjera que tuviese algún interés particular en subvencionar y fogonear la guerrilla en Argentina. Bueno, mira, del lado de las Fuerzas Armadas ninguno. No había ningún apoyo, nunca tuvieron un apoyo por parte de Estados Unidos. Sí fue el apoyo, por ejemplo, durante el golpe militar de Pinochet respecto de Allende, por ejemplo, que apoyó la CIA vivamente. Sí apoyó la CIA la captura del Che Guevara en Bolivia en el 67. En Argentina, Estados Unidos brilló por su ausencia. Más aún, la Argentina padeció el hostigamiento de Estados Unidos como consecuencia de las denuncias a las violaciones a los derechos humanos que hacían a los organismos cercanos a la guerrilla. El gobierno de Jimmy Carter volvió loco a la Argentina, mandó delegaciones y comisiones de derechos humanos para tratar de desenmascarar, presionar, en fin, desacreditar a la Argentina. Esto fue así. Hasta el año 81, cuando gana Ronald Reagan, la República Argentina fue totalmente, desde el punto de vista de las potencias de Occidente, fue muy atacada, a punto tal que el propio gobierno de Videla tuvo que hacer negociaciones comerciales con la Unión Soviética y no con Estados Unidos, porque estaban enemistados. Encima, al año siguiente se produce la guerra de Malvinas, mayor distanciamiento todavía con las potencias del mundo libre, ¿no es cierto? En cambio, la guerrilla sí tuvo apoyo internacional. Tuvo, por un lado, apoyo de Chile. Hasta septiembre del 73, los guerrilleros podían emigrar a Chile, se preparaban allí, conseguían armamentos, conseguían financiamiento y volvían a ingresar a la Argentina. Chile era una frontera blanda que usaban las guerrillas para escaparse de las fuerzas legales y eran protegidas y cobijadas por el gobierno marxista de Salvador Allende. Cuando se produce la rebelión militar de Pinochet, ahí ya eso queda trunco, pero hasta ese momento había un apoyo de un Estado a las guerrillas locales, que además le mandaban miembros para pelear, fundamentalmente del MIR, que era la guerrilla marxista en ese entonces vigente. Y después tenemos que tener en cuenta que las guerrillas argentinas tuvieron como mínimo, según señaló Benigno Alarcón, la mano derecha del Che Guevara encargada de prepararlas, hubo 6.000 argentinos capacitados en Cuba militarmente para venir a pelear acá a la Argentina. 6.000.
Fíjense la cifra que estamos hablando, de gente capacitada en tiro, capacitada en armar campamentos, en armar bombas, capacitada con todo el profesionalismo para venir a llevar adelante una guerra de guerrillas. Y finalmente, tengamos en cuenta que cuando gana Cámpora las elecciones en Argentina en mayo del 73, y un gobierno que duró 2 meses, pero ahí la guerrilla tuvo un bloque de diputados en esas elecciones y tuvo gobernadores en las principales provincias del país, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, etc. Y esos gobernadores respondían a la guerrilla, o sea que eran estructuras estatales que apoyaban a las guerrillas locales. Entonces, no hay ninguna duda de que las guerrillas tenían un apoyo estatal de diferentes envergaduras. Entonces, cuando se habla del terrorismo de Estado, yo pregunto, ¿de cuál terrorismo de Estado? ¿Del de las guerrillas? Porque en el caso de las Fuerzas Armadas, lo que las Fuerzas Armadas hicieron no fue practicar un terrorismo, sino combatir al terrorismo. Que ese combate haya sido muchas veces absolutamente desafortunado, no quiere decir que sea un combate que tenga, no quiere decir que la actuación tenga por propósito sembrar el terror, sino que el propósito era combatir a la guerrilla de manera sistemática y generalizada, pero no de una manera indiscriminada. Después podemos discutir la metodología, que yo no la apruebo, pero queda claro que si había algún terrorismo de Estado, desde mi punto de vista, ese estaba en manos del ERP y de Montoneros. Excelentísimo como siempre, Nicolás. Ahora sí quisiera hacerte una pregunta ya un poco más a nivel personal. Acá me arrogo cierta soberbia y perdón si dejamos de responder alguna pregunta que nos hayan realizado nuestros queridos seguidores. Pero hay un tema que me inquieta y sé que es el momento propicio para preguntarlo en este aspecto. La obra que vos desarrollas, como bien has explicado, va del 69 al 79. Aclarando nuevamente que si alguien desea comprar el libro, tienen que ver la descripción de este video, donde está la página Prensa Republicana que dirige Nicolás, donde allí tiene las formas para comprarlo. Y en ese periodo específico, del 69 al 79, se dan una serie de fenómenos a nivel global. Entonces, aquí va mi pregunta vinculada a estos fenómenos a nivel global. Cuando a mí me toca desarrollar el documental que realizo sobre Herbert Marcuse, al fuego del Mayo francés, un año después, cuando empieza a fluir su imagen a nivel mundial, él exhibe que la nueva izquierda, esta nueva izquierda que insisto, porque parece que hay ciertos espacios que siguen lucrando con un Marx, cuando la propia izquierda ya ha enterrado a Marx, Marcuse planteaba que el sujeto revolucionario de la nueva izquierda se presentaba en 3 grandes parangones. El estudiante, que aún no había ingresado a la masa laboral, el marginado, porque todavía no había ingresado a la masa laboral, piensen específicamente en la inmigración sustitutiva de Europa, y el guerrillero. Lo que sucede es que él habla del guerrillero porque, al igual que Frantz Fanon, está pensando en aquella guerrilla de Argelia, porque recuerden que tanto Fanon como Marcuse escriben bajo el fuego revolucionario de Francia. Lo que yo te querría preguntar, Nicolás, en ese sentido es, en estos movimientos de montoneros, particularmente de montoneros, que es quizá lo que pervive al día de hoy, ¿cuánto hay de la vieja izquierda y cuánto hay de la nueva izquierda en dichas facciones? No, yo creo que la vieja izquierda es una izquierda que está reducida a la nostalgia. Ya no se habla de guerrilla, ya no se habla de terrorismo, ya no se habla de guerra nacional popular y prolongada como ellos la mencionaban, ya no se habla del Che Guevara, salvo para exhibirla en camisetas y remeras y que tienen una función mucho más estética que ideológica. Yo creo que lo que vos has señalado, mencionando a Fanon o a Marcuse, hoy estamos viviendo la nueva izquierda en un 99%. Lo que queda de la vieja izquierda son gente nostálgica, gente grande o historiadores. Lo que pasa que me parece que independientemente de que la nueva izquierda hoy sea la protagónica, la agenda globalista y todos los pensadores que han diseñado, rediseñado, reinventado el discurso,
ven lo que pasó en la década del 70, en las múltiples guerrillas que hubo desparramadas en todo el continente, las ven con simpatía, pero no con el ánimo de reinventarlas y reeditarlas, sino de seguir con esta revolución cultural que al parecer le es mucho más exitosa, por otra parte. Coincido plenamente. Sí quiero hacer una pequeñísima salvedad, simplemente agradeciendo a todos los que están aquí presentes, que creo que es importante rescatar el siguiente punto. Tanto Fanon como Marcuse, creo que esto sí es importante que los más jóvenes tengan presente, especialmente los más jóvenes tengan presente. Fanon y Marcuse, cuando escriben sus obras, pienso en El hombre unidimensional, incluso pienso en las obras que escribe posterior a haber pertenecido al Ejército de Liberación Nacional, en el caso de Fanon, legitiman el terrorismo y legitiman la violencia. Fanon legitima la violencia armada en contra del hombre blanco. Cada uno sabrá trazar luego los paralelismos, lo puede ver en mi documental cuando se marca cómo es el origen intelectual de lo que hoy es Black Lives Matter. Marcuse legitima la violencia en contra de la sociedad industrial y capitalista occidental, y lo legitima. Y no es que es un discurso teórico, como suelen decir algunas feministas en cuanto a estas exposiciones de violencia. Literalmente están hablando de alzarse en armas en contra de la sociedad establecida. Entonces, en ese sentido, a mí en algún punto sí me preocupa que estas ideas empiecen a pergenear, porque en el fondo es tan obsceno el llamado violencia que pareciera que pasa desapercibido, y de hecho muchos de estos exterroristas siguen al día de hoy en el poder. Volviendo ya al plano más local, Nicolás, y en base a tu experiencia, ¿cómo ves vos la realidad en base a estas agendas heredadas de los 70 en la Argentina actualmente? ¿En qué sentido me refiero a este tipo de pregunta? Que quizás creo que ya te la hice una vez en la radio. ¿Cuánto más va a pervivir este relato setentista en Argentina? ¿Cuánto más va a subsistir cuando el último de los montoneros haya fallecido? Cuando el último de los militares haya fallecido en una detención ilegítima como están actualmente la mayoría. ¿Hasta cuándo va a seguir este relato que nutre la agenda de los derechos humanos y más particularmente el negocio de los mismos por parte del Estado? Hasta que se mueran sus protagonistas. Este es un conflicto que nunca tuvo resolución, que fue muy manoseado, ideologizado, injustamente tratado. Vos has hablado recién respecto de los casi 3.000 militares que están injustamente detenidos, de la cantidad de guerrilleros que viven en Puerto Madero o en country o en barrios cerrados porque han cobrado indemnizaciones y subsidios y estipendios fantásticos por el mero hecho de haber integrado organizaciones criminales como ERP y Montoneros. Yo creo que esto pudo haber sido terminado si durante el gobierno de Macri se hubiese tenido la decisión política de hacerlo. Esa decisión política no existió. Lo que hubo fue un continuismo de la política iniciada por Néstor Kirchner en el año 2003. Ahora otra vez el gobierno del kirchnerismo, no sabemos hasta cuándo. Así que yo creo que esto solamente va a terminar con la muerte de todos aquellos actores, los guerrilleros, las madres, los hijos, los nietos, los militares, cuando toda esta generación que participó de aquellos momentos tan violentos para la Argentina ya no estén físicamente, ahí puede haber un atisbo de superación, pero una superación relativa, porque la reescritura del pasado, los feriados, los actos conmemorativos y todo eso va a seguir estando vigente un tiempo importante, independientemente de que hayan muerto los actores que protagonizaron el episodio. Pero además, desde el lado revisionista dentro del cual yo me encuentro, mucha gente apoya esto. Las ventas de los libros confirman que evidentemente hay mucha gente que está ávida de otra lectura, de otro paradigma, de otro enfoque, de otra explicación. La gente que revisa la década del 70 y no cree en el relato oficial, tampoco se moviliza, no hay gente militante. Entonces lo que se visibiliza y lo que se ve es al sector que perdió la guerra en los 70. Entonces esa suerte de revanchismo omnipresente y constante va a seguir estando. Va a llegar un momento en el cual ya no va a haber más bien contra quién pelear.
en términos de la revancha o de la venganza. Pero yo creo que esto va a seguir hasta que mueran todos, y después de que mueran todos va a seguir la épica un tiempo importante más. Nicolás, hay un tema que sí quizás sería importante que las generaciones venideras pudieran aprender de vos, que sos un hombre ávido con la voz y con la pluma, quizás hayan sido tus principales armas de combate en esta batalla cultural, que es el siguiente fenómeno. Y lo vamos a explicar en términos muy sencillos, en términos muy simples, pero creo que es necesario ser contundente en este aspecto, y he sabido escucharlo de vos mismo en más de una ocasión cuando hemos estado en reuniones privadas cuando has visitado Córdoba. Si uno habla con la gente más grande de edad, aquellos que vivieron la etapa anterior al 76, pareciera ser que al unísono hay un acuerdo en el cual se muestra que era una situación de inestabilidad en el país. Inestabilidad social, inestabilidad económica, inestabilidad en cuanto a seguridad, en cuanto a educación, porque ciertamente se vivían tiempos difíciles, tiempos de, podríamos decir, una gran crisis interna para el país. Esto es algo que uno lo escucha naturalmente cuando habla con la gente más grande. No conozco todavía una persona que haya vivido en esa etapa que no haya reconocido que los ataques subversivos eran una constante. Entonces, por un lado tenemos que hay un dato certero, un dato histórico, un dato objetivo. Y sin embargo, como siempre hemos dicho, el dato no mata el relato. Sobre esto podemos ver los conflictos que ha habido en Argentina recientemente, podemos ver lo que ha sucedido en Chile con las reformas, podemos ver la crisis política que hay en Perú, podemos ver la crisis civil que hay en Guatemala, podemos ver cómo el régimen chavista y sandinista, tanto en Venezuela como en Nicaragua, siguen vigentes, podemos ver cómo aflora la nueva izquierda en México, podemos ver cómo Colombia vuelve nuevamente a coquetear con sus ideas en torno a la FARC, y ni hablar que sigue incipiente una suerte de cultura de izquierda dentro de cierta parte del estado profundo de Brasil. Entonces, viendo que el relato ha perdurado y se ha impuesto por sobre el dato, ¿cómo se le explica a los más jóvenes que ante una situación tan objetiva como fue la guerrilla previo al 76 y que luego sigue hasta el 79, al día de hoy se impuso el relato? En términos más sencillos, la pregunta, ¿esta imposición del relato fue por un avance en el plano cultural o fue una imposición estatal que luego influyó en lo que es la cultura argentina? No sé si me doy a entender cuando la pregunta si es la gallina o el huevo, en decir, ¿la cultura influenció la política o fue acaso desde el Estado y la política lo que terminó definiendo lo que era el relato cultural? Mira, durante el gobierno de Alfonsín se intentó hacer una suerte de institucionalización de un relato cultural ideologizado. El gobierno de Alfonsín fue muy malo, fue pobre, fue relativamente corto, 5 años y medio para los argentinos que estamos acostumbrados a gobiernos de 10 años de vigencia, fue corto, pero Alfonsín tenía como asesor a Laclau, tenía como asesora a Carlos Nino, tenía a Beatriz Arlo, tenía muchos gramscianos y muchos elementos que intentaron darle cuerpo a ese relato. Lo que pasa es que había primero que la memoria estaba muy fresca, la gente no compraba ese relato así nomás. Segundo, que las Fuerzas Armadas tenían un poder importante, hubo levantamientos contra eso al respecto. Y tercero, que el gobierno de Alfonsín fue tan pero tan malo que la gente no le daba importancia a ese relato, sino que estaba necesitada de soluciones económicas de otro carácter. Yo creo que lo que hoy estamos pasando en torno a lo que ocurrió en el pasado es mérito, obviamente que el Estado ayudó muchísimo, dio muchísimo dinero, lo impuso, lo instituyó, lo apoyó, ya con el apoyo estatal eso es contundente. Pero me refiero durante el gobierno de Néstor Kirchner y lo que duró el gobierno de Alfonsín. Esos fueron los pasajes donde el Estado institucionalizó el relato. Antes de eso, yo creo que es mérito de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, de los grupos hijos, del CELS, o sea, de todas las organizaciones prototerroristas, cercanas al terrorismo, reivindicadoras del terrorismo, familiares del terrorismo,
o ideológicamente coincidentes con el terrorismo, las que se han movilizado sin cansancio, sin descanso, para imponer este relato. Y eso es mérito de ellos, independientemente de que yo esté en la vereda enfrente, ellos se han movilizado como nadie para eso. Lo han logrado imponer. La imposición del relato fue la antesala de los juicios a los militares. La imposición del relato fue la antesala de los juicios a los militares. Ahora, hay una gran culpa del otro sector, del otro bando, del otro lado de la grieta, que es una palabra de moda. No se hizo absolutamente nada para refutar a estas pandillas, a estas organizaciones, a estos grupos. No se hizo nada. No se escribieron libros, no se hicieron documentales, no se prepararon periodistas, no se capacitaron ideólogos, no se dio material de difusión. Yo me acuerdo que cuando saqué mi primer libro, La otra parte de la verdad, año 2004, todo el mundo venía a felicitarme y a abrazarme, y eran los sectores, al fin tengo el libro que siempre quise tener, y me compraban 5, uno para cada uno de mis hijos. Pero yo lo publiqué en el 2004. La guerra terminó en el 80 y en el 79. La democracia empezó en el 83. La destrucción histórica empezó desde entonces. ¿Cómo que 20 años después tenés el libro que quisiste tener? No hubo en esos 20 años inclinaciones, pretensiones de salir a refutar el nunca más, de salir a refutar los libros de Miguel Bonazo, de salir a refutar los libros de María Seoane, de generar conciencia, argumento. No los hubo. Entonces, por un lado tenés una notable perseverancia de las organizaciones afines a la guerrilla, y por el otro lado tenés una lamentable pasividad de parte de los sectores antagónicos, que siempre están corriendo detrás de los hechos. De todas maneras, y perdón que sea petulante, cuando saco el primer libro en el año 2004, que fue el libro del revisionismo que había, después empezaron a aparecer otros libros. Después empezaron a aparecer, Tata Sofra escribió sus libros, Larrabur escribió sus libros, Seferino Reato escribió sus libros, nuestro gran amigo común Agustín Laje, siendo muy chico, escribió Los mitos setentistas. O sea, aparece una escena, en escena, escritores revisionistas. Pero tengo la excitación de haber sido el primero. Y yo era muy chico, yo tenía 28 años. Y lo hice con los pocos recursos que tenía. Y con los pocos recursos intelectuales, documentativos, económicos, se hizo. Y eso dio pie a un análisis revisionista posterior. Así que yo creo que no fue en vano, que ellos cuentan hoy con la gran con el gran apoyo estatal, pero guarda que aún con ese apoyo, su discurso, su relato, su vivencia está siendo cada vez más reducida a los sectores fanáticos. Los sectores moderados de la población, que antes compraban al libro cerrado, el relato setentista de los sectores pro-guerrilleros, ya no están así. Ya los relativizan y matizan. O sea que desde ese punto de vista creo que la publicación de libros sirve mucho como para ir empezando a equilibrar las conciencias. Fantástico, Nicolás. Penúltima pregunta para no abusar de tu generosidad y tu tiempo, que las hace un colaborador del canal, que es la siguiente, y creo que es una pregunta muy interesante que viene a correlación del tópico anterior que hemos abordado. Si no se resuelve la historia de los 70 con los protagonistas en vida, ¿no se tiene acaso el riesgo de que luego se vendan ideológicamente por sus ideales o se resignifique el futuro? Toma como ejemplo concreto, y creo que eso es lo que hace interesante la pregunta, lo que sucede con el Che Guevara. Al morir el Che Guevara, y esto creo que vos más que nadie en Argentina conoce la vida del Che Guevara porque le has dedicado una obra magnífica al mismo, al morir como una suerte de mártir, ya poco importó lo que hizo en vida, sino el resignificado que le da nuevamente la izquierda a lo que fue en su momento una máquina de matar, tal como bien lo has planteado vos en tu otro libro, que creo que también es una obra maravillosa que he leído de tu parte. ¿Cómo responderías ante esto, Nicolás?
No, la guerrilla ya está resignificada en Argentina, porque en la guerrilla a la guerrilla no se la muestra colocando bombas, no se la muestra matando niños, no se la muestra secuestrando a ancianos, colocando bombas, matando 20, 30 personas en un solo atentado, como lo han hecho, matando policías, atacando unidades militares. A la guerrilla, primeramente no se le llama guerrilla, se le llama militantes populares o militantes con conciencia social, altruistas, que iban, que hacían trabajos barriales, que hacían trabajos populares, solidarios. O sea, ya la resignificación está hecha. Lo que estamos haciendo a través de nuestros libros es romper contra esa resignificación. Así como el Che Guevara ha sido resignificado y hoy es considerado una especie de fetiche del turismo aventura, un buen samaritano que peregrina por América Latina saludando a los pobres, ayudando, qué sé yo. Así como al Che Guevara se le ha quitado su mote de asesino serial por ser una suerte de transeúnte signado por la bonomía y la dulzura. Bueno, hoy con la guerrilla sucede, salvando la distancia, algo parecido. Entonces, la resignificación ya está puesta, ya está instalada, ya es parte del relato vigente y omnipresente. Lo que yo trato de hacer, y otros espero que lo mismo, y de hecho lo hacen, es de poner de manifiesto la verdadera naturaleza de esa guerrilla. Si se corre el riesgo de la significación, sí. Ese riesgo no solo se corre, ya se corrió y ya se resignificó. Muy claro, Nicolás. Nicolás, para no abusar de tu tiempo, hay una última pregunta que la quise guardar desde que supe que venía este nuevo libro, que insisto, recuerden que lo pueden adquirir, está en la página, en la descripción de este video. Los que ya llevamos un tiempito, no es que me considere viejo, pero que ya llevamos un tiempo andando en estas batallas y que te hemos tomado como referente y como el que abrió las puertas a tantos jóvenes, desde Agustín Laje en adelante, y que tenemos el honor, al menos en el caso de mí tengo el honor de haber compartido tantos momentos como vos, sabíamos que tu primer libro fue en esencia esta temática, o sea, tu carrera profesional como escritor empieza haciendo un revisionismo en los 70. Y nuevamente vuelves a abordar el fenómeno de los 70, incluso ya en el 2021, donde pareciera que está olvidada dicha agenda, o que al menos ha pasado a un segundo o tercer plano, ya no es como la década ganada, que quizás era como el tema más beligerante o más presente en las políticas de Estado, que era transversal. Hoy lo que es transversal quizás sea la ideología de género, el feminismo, el ecologismo. La gran pregunta es, ¿qué te movilizó a volver a escribir sobre este tema? ¿Y qué diferencia habría para un lector que lee tu primera obra y lee lo que para muchos es tu mejor obra al día de hoy? Bueno, mis libros viejos yo no los reedité en su momento, pero ya hace mucho que no los reedito, porque los escribí en una época donde yo tenía una mentalidad, donde yo tenía un acceso a determinada documentación, donde yo tenía muchas limitaciones. Hoy todo ese panorama se me amplificó notablemente. Tengo una cantidad de libros y documentos que son inabordables. He profundizado el tema a través de los años, he adquirido nueva experiencia, he adquirido mejores argumentos, mejor narrativa, mejor capacidad de estudio. Entonces, la diferencia entre aquello y esto me parece a mí que tiene que ver con, vamos a ver, alguien que toca el piano a los 18 años y que sigue tocando el piano a los 40. Y a los 40 va a tocar mejor que a los 18. Porque va a haber ensayado más, porque va a haber tocado más, porque tendrá otras influencias, mejores, no sé, va a tener todo un bagaje experimental. Y entonces yo me dije, bueno, es el momento de despedirme de los 70 con un libro completo, con un libro mucho mejor logrado, para que te des una idea de la documentación. Independientemente de los libros que uno usa. Cuando yo saqué mi primer libro no existía YouTube. O sea, yo hoy pongo Mario Firmenich, pongo Montoneros, pongo ERP, pongo terrorismo en Argentina,
tengo 100 documentales de cada cosa, donde ahí puedo sacar información, datos, declaraciones. Bueno, eso no existía en mi época. No existían las redes sociales. Yo no podía conectarme ni contactarme con gente que me pudiese facilitar material que yo necesitara. Yo no conocía a otros escritores al respecto. Aquello fue hecho de una manera súper amateur, súper primitiva. Hoy, mi edad y los avances tecnológicos y mi experiencia personal me permiten hacer un trabajo sumamente superior, extremadamente superior, que puede entender todo el mundo porque está preparado para que sea de divulgación popular. Pero es un libro de 300 páginas con 700 citas. Tiene más de 2 citas por página. Entonces realmente yo digo, ese es el momento, y sobre todo viviendo el recambio generacional. Entonces, para mí, estoy contento de haberlo hecho. Me llevó 2 años hacerlo igual, a pesar de todo el conocimiento previo que yo tenía, me llevó 2 años hacerlo. Y creo que sí que es mi mejor trabajo. Un poco por el gran conocimiento previo que yo tenía y otro poco por lo que me apasiona el tema y otro poco por la experiencia adquirida. Excelentísimo, Nicolás. Esperamos tenerte pronto en Córdoba haciendo las presentaciones, organizándolo todo desde la Fundación Libre para que sigas brillando como siempre, agradeciendo enormemente cómo nos has abierto las puertas siempre con tu gran generosidad. Nunca has mendigado en lo más mínimo para colaborar y eso creo que habla mucho de tu persona, más allá de lo intelectual, habla muy bien de lo que sos como ser humano. Nicolás, ya para cerrar, nos quedan los últimos 10 minutos, como es cortesía de la casa. Cualquier tipo de mensaje que pueda estar vinculado o no a la presente temática, total libertad de expresión para vos en este punto, para el cierre final. Bueno, muchas gracias. No, yo, ya que me das la posibilidad de llegar a tu público, yo diría que quienes sientan interés, ganas, inquietud por leer el libro se consigue, además de mi página de internet, prensarepublicana.com, en las principales librerías independientes y en Cúspide, en las librerías Cúspide, que es una cadena nacional, que está en todas las grandes ciudades. Ahí está el libro. Entonces, ahora que se viene el 24 de marzo, que se viene otro bombardeo ideológico, otro bombardeo psicológico, otra embestida propagandística, bueno, los que quieran conocer qué fue la noche de los lápices de verdad, que no es lo que dice la propaganda, qué fue el 24 de marzo de verdad, que no es lo que dice la propaganda, qué fue de los desaparecidos, que no es lo que dice la propaganda, qué fue del plan sistemático de robo de niños, que no es lo que dice la propaganda, cuándo empieza el conflicto, qué fueron los guerrilleros, quiénes fueron los que hoy defienden los derechos humanos y que estuvieron vinculados, implicados en todo eso. Quienes quieran conocer una visión antagónica, yo les sugiero el libro. Y el libro lo pueden encontrar en el país a lo largo de la cadena Cúspide y si no en mi página o en las librerías independientes. Entonces me da la posibilidad de hablar, bueno, vendo el libro un poco. Excelentísimo. 2 preguntitas, si pueden ser muy cortitas, pero para que la gente pueda comprar el libro, pero al menos también para que tengan como ese entusiasmo de ir a buscarlo. 2 preguntitas cortas, vamos a empezar con la primera. Uno cuando ve La noche de los lápices, recuerda esa película que a muchos nos hicieron ver en el secundario, que eran chicos, muy jóvenes, muy predispuestos, militantes, que querían simplemente un boleto estudiantil. Eso, al menos la película mostraba un grupo de torturadores, sádicos, que querían lastimar a estos pobres jóvenes que simplemente peleaban por un derecho social. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en esa película tan particular que tanto marcó a los jóvenes, particularmente cuando iba al secundario y quedaba impactado luego de ver eso? Los propios protagonistas de la película, en la vida real me refiero, los propios protagonistas de los sucesos que después fueron filmados o que fueron teatralizados, han desacreditado de punta a punta el filme, han dicho, esto es una farsa. Nosotros no éramos perejiles, nosotros éramos combatientes que íbamos en busca de la vida y la muerte.
Eso lo tengo en el libro, con la fuente citada. Ellos mismos dicen, esta película no nos representa, esta película no personifica lo que nosotros fuimos, no es la naturaleza del conflicto que nosotros teníamos en ese momento. Esto es una ficción. Lo dicen los propios protagonistas de la película. O sea que, como dice un adagio jurídico, a confesión de parte, relevo de pruebas. O sea que desde ese punto de vista es muy fácil refutarlo, no porque haya que hacer una investigación paralela, sino que hay que tomar las declaraciones de los principales protagonistas de la época que sobrevivieron a los hechos y que dicen, uno, Jorge Falcone, por ejemplo, mi hermana, dice, no cayó por ser una caperucita, cayó por querer una patria justa, libre y soberana, y en el arsenal de mi hermana se guardaba el arsenal de guerra. Lo dice él, el Pepe Jorge Falcone, que era la mano derecha de Firmenich, y así sucesivamente. Entonces, por eso es importante. Ahora, esto no se va a amplificar, no se va a difundir masivamente, no se promueve el Día del Estudiante, que creo que es el Día de la Noche de los Lápices, no sé cómo funcionan hoy las efemérides. Pero entonces, eso está en el libro, pero eso de alguna manera es lo que hay que tratar de promover y difundir y defender y sostener para ir derribando de a poco los mitos que se han ido construyendo en torno a este tema. Última pregunta así muy rapidita a la misma brevedad, Nicolás, y ya cortamos, pero me había quedado pendiente de cuando habíamos estado dialogando recientemente. En un momento de tu exposición brillante has dicho que hay una serie de agrupaciones que hicieron un gran trabajo cultural, en lo cual yo coincido plenamente, porque querramos o no, mientras la derecha, y esto sucedió muy similar en Chile, particularmente se vio con el famoso milagro chileno. En realidad, más que milagro, fue un país que hizo lo que tenía que hacer en su momento para crecer económicamente, pero luego tuvieron las clases sociales muy preocupadas por cuidar la propiedad privada y se olvidaron de que en realidad la batalla cultural no se gana con una planilla de Excel. Bien, entonces de repente hubo una izquierda que estaba más preocupada por dejar que la propiedad privada crezca. Total, mientras los ideólogos que nutren las agendas seguían siendo formados justamente por esta nueva izquierda. Entonces, vos mencionabas una serie de agrupaciones muy, muy llamativas que las conocemos de cerca: Hijos, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo. ¿Cuál de todas las agrupaciones militantes, para vos, si tuvieras que elegir una sola, sería la más peligrosa para la sociedad argentina, y por qué? Ya sea por el poder cultural que tiene, el poder económico, o por los ideales que profesa. Si tuvieras que elegir una sola, decir, bueno, esta es la más peligrosa, la que más cuidado hay que tener por parte de la sociedad, o la parte sana de la sociedad argentina. Yo creo que el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, donde Berbisky hizo mucho, porque es una organización al servicio del terrorismo internacional, pero que sin embargo cuenta con mucho prestigio. El segundo serían las Abuelas de Plaza de Mayo, porque las Madres de Plaza de Mayo han caído en un descrédito absoluto, en parte por la verborrea incontinente de Eve de Bonafini, capaz de decir cualquier disparate en el momento más inoportuno, y además por lo que han robado y por todas las causas judiciales, por estafas económicas que pesan sobre sí. Las Abuelas de Plaza de Mayo no tienen ese problema, pero tampoco tienen una materia gris tan inteligente como la de Berbisky. Berbisky es un tipo inteligente. Un malhechor, pero inteligente. Que además tiene muchos vínculos con el exterior, recibe financiación del exterior, recibe jugosos vínculos, jugosos empréstitos de parte de organizaciones y ONG de primera línea, tiene muy buenos contactos con Estados Unidos, recibe inclusive dinero de la embajada británica. O sea, es un personaje tan hábil que se ha podido acomodar y acostar y recostar y adaptar a cualquier circunstancia o coyuntura. Y él es quien influye en el presidente o en la vicepresidente, quien influye directamente en políticas públicas, porque Abuela de Plaza de Mayo, Madre de Plaza de Mayo, solamente influyen en un punto específico. Berbisky
influye y el CELS influyen de manera generalizada en muchos aspectos de las políticas públicas, de las políticas de Estado. Así que yo creo que el más peligroso es ese sector, que además se presenta con muy buen marketing, con muy buen packaging y a partir de allí tienen toda el know-how muy bien preparado para engañar a la opinión pública. Ese es el sector al cual yo le respetaría como adversario. Y además que agradeciendo a todos los que están aquí, saludando a todos los que están aquí presentes hasta el final, y ya para cortar, también me llega un mensaje de Horacio Berbigin, que le acaba de mandar un saludo enorme a su amigo íntimo Ginés González, que se ve que le están buscando algún trabajo nuevo en este momento. Pero bueno, cosas que solo pasan en Argentina. O sea, Argentina es un país muy especial para vivir y hay que conocerlo para darse cuenta de que acá se aburre el que quiere. Nicolás, hemos llegado al final. Muchísimas gracias de corazón. No te queremos quitar más tiempo. Lo que necesites, estamos para servir. A la gente sepan que ya mañana nuevamente vamos a estar molestando a Nicolás Márquez, pero va a ser desde la radio, desde Play FM. Lo vamos a estar llamando desde el programa que tenemos con la Fundación Libre, para que nos haga alguna ponencia muy específica en torno a lo que se viene el 24 de marzo, un nuevo bombardeo ideológico, como bien lo marcó él. Sin más que agregar, muchísimas gracias de corazón, Nicolás Márquez, porque estás siempre para servir, para ayudarnos. Eternamente agradecido con vos y con todos los que nos han acompañado esta noche. No, gracias por el espacio, por brindarme la posibilidad de poder emitir algunas ideas y reflexiones en torno a una fecha que está tan relacionada con el libro, así que gracias por tu generosidad. Muchas gracias. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.